Hoy los niños recibieron regalos y eso es muy bueno. Todo el mundo quiere un regalo. Cuando uno tiene un regalo se alegra. Pero cuidado, ¿verdad? No pensemos que cuando recibimos un regalo es la única forma de tener alegría. El que tiene gozo de Cristo, el que tiene gozo, no necesita recibir. Claro que cuando usted recibe va a tener más alegría. Pero yo he aprendido que aún en los grupos de jóvenes y en el tiempo, que el gozo lo da realmente cómo está nuestro corazón frente a las cosas. Pero por encima de todos tenemos que aprender a disfrutar todo. Eso nos lleva, y aún conociendo a Dios el Creador, a disfrutar todas las cosas. ¿Quiénes aquí les gusta ir a los parques? A los parques. A algunos puede ser que no les guste, está bien. Eso no es para que sea al 100%. Dicen que para el gusto, para los colores. Pero yo le motivo porque David era uno que miraba todo y le daba gloria al Señor. Y aquí está hablando de parques, aquí está hablando de lugares. Pero no está hablando de disfrutar en los lugares necesariamente, sino algo que falta en los lugares. Y que todos debemos buscar. Y es la sabiduría de Dios. Dice aquí el 20, la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. Yo recuerdo una vez cuando estaba con mis amigos, en ese momento nos juntábamos mucho. Yo sé que los jóvenes están aprendiendo eso y esa es la clave. Cerca del Señor y cerca unos con otros, cerca como iglesia. Y eso es una fórmula bien poderosa para seguir adelante. Y aún para ver la amistad real, la amistad y tener una bendición social. Porque realmente la familia de Dios tiene que estar junta. Amén, mis hermanos. Amén. Eso es lo que manda la palabra de Dios. Así que el cristiano tiene que buscarse más. Y en esa juntilla de nosotros, los amigos cristianos, oye hermano, mire, eso era el lugar más chiquito, era la camita más chiquita, era un hermano lo más duro de los jóvenes, de los que tenían menos, y ese día nos gozamos más. Porque ahí estábamos hablando del Señor y nos gozamos con sencillez. Pero una vez, yo me acuerdo que estábamos buscando un lugar y era de noche, las cosas están cambiando, y más cuando vemos la violencia, se ve siempre, pero cosas, ellos sabemos lo que está en la noticia en estos días, de estas bandas especiales y mafiosas, uno se asusta más de estar afuera, pero el ángel de Jehová, hermano, que acampa alrededor y nos detiene. Y en una de estas estábamos frente a, ahora somos jóvenes cristianos, no estamos haciendo nada malo, pero estamos frente a las Fuerzas Armadas, en la bandera allí. ¿Dónde está? Vamos para allá entonces, muchachos, con permiso de los padres, como debe ser, y ahí estábamos sentados. Yo me acuerdo que estábamos riéndonos, y uno se olvidaba el lugar donde estaba, pero claro, todo era con testimonio. Pero cuando era cerca ya de la medianoche, y vemos allá que nos están mirando de lejos, y nos están mirando, ¿y quién es que nos está mirando? Oh, la Fuerza Armada está poniendo sus ojos allá. ¿Y qué es lo que está pasando? Y un guardia viene caminando. Usted sabe que eso es lejísimo, larguísimo. Y ya nosotros como jóvenes, ¿y qué fue? ¿Y mira lo que está pasando aquí? Ahora como jóvenes cristianos nos salimos huyendo. Nosotros estábamos claros lo que estaba pasando y íbamos a responder. Y cuando llegó el militar, saludos, ¿cómo están jóvenes? Bien, oficial. ¿Todo bien? Sí, todo bien, aquí estamos. Somos jóvenes cristianos, estamos compartiendo. Ok, muy bien. Sigan adelante, no hay problema. Estaba el guardia allí. Estaba revisando los bolsillos una vez. Hermano, no teníamos que temer, porque ahí estábamos nosotros con el temor del Señor. Y dice aquí, claro que jóvenes atiendan, pero todos nosotros estamos en una realidad de ver al mundo. Mire, juntarse, yo me pregunto con esta realidad es una personificación de la sabiduría, así como si la sabiduría hablara en primera persona, la sabiduría del Señor, y si hablara, está diciendo la realidad primero de que clama en las calles y hace su voz en las plazas. Es decir, la mayoría de las reuniones, en las plazas, en los lugares, jóvenes, mis hermanos en los trabajos, ellos sabemos que lo que se habla ahí, oye, la mayoría de las cosas son pecados. La mayoría de las cosas no te edifican, sino te están destruyendo. O te pueden guiar a hacer algo, a tomar una decisión que Dios no aprueba. Por lo tanto, el Señor nos manda, y ese mensaje, que nosotros volvamos a la sabiduría de Dios. La sabiduría clama en las calles, hermanos, veamos la realidad, jóvenes, que hay en el tiempo de hoy, más que el año pasado, de que se necesita sabiduría de Dios en este tiempo. Se necesita sabiduría de Dios en los jóvenes, para tomar decisiones, para convicciones, en los niños, hermanos. Yo tengo una carga por los niños. Oren, hermano, por esto de colegio. Hemos tenido reuniones en estos días, en la asamblea que viene, vamos a hablar sobre estas cosas.
Pero hermano, usted sabe que una carga de la educación de saber, hermano, que no podemos perder el tiempo con los niños y con todo, porque Dios es el maestro, Cristo es el maestro. No cantamos maestros en Crespan las Aguas, con mayúsculas, es el maestro de maestros. Por lo tanto, sus discípulos tienen que estar como alumnos escuchando su voz. Y hermano, tenemos que escuchar la voz del Señor y su sabiduría. Clama, dice el 21, en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. A mí me alegra, hermano, que esto no es política, esto es una iglesia que busca al Señor y busca su palabra. Porque cuando uno ve lugares de reuniones que son legítimos, que deben ser para el funcionamiento de la nación, pero óigame bien, la mayoría de los líderes no tienen, muchos líderes no tienen al Señor. Y es muy peligroso, porque en manos de qué está nuestra sociedad, nuestras vidas. Es de personas que muchas veces se inclinan a cualquier pensamiento y no filtran si va a agradar o desagradar a Dios. Pero hermano, aquí tenemos la palabra de Dios hoy que nos está diciendo que debemos tener su sabiduría. Que volvamos a la sabiduría de Dios. Por eso, hermano, primero, veamos esa necesidad. La necesidad de sabiduría. Ya comentamos de los lugares, pero no nos restringamos a los lugares y las áreas de nuestras vidas. Pensemos cuántas cosas hemos decidido en este año pasado. Y inmediatamente ahora, usted sabe que ya en segundo estamos tomando decisiones. Y ojalá que sean decisiones para escuchar la palabra de Dios aquí predicada. No una decisión para dormirnos, o una decisión para pensar en el juego de pelota, o una decisión para pensar en las habichuelas que espero que no haya dejado. Hermano, la necesidad de sabiduría que hay. Debemos nosotros ser pobres en espíritu. Aún, ya yo conozco al Señor, se acabó allí, hermano. El Señor no ha mandado a nadie para su casa. Él está diciendo que su iglesia debe seguir congregándose aún más cuando Él viene, hermano. Y aparte de lo que hacemos en la iglesia, en nosotros, escuchar la palabra de Dios. Hermano, a mí me emociona saber que yo vengo a la iglesia y voy a escuchar del Señor, porque yo necesito sabiduría de Dios. Usted es el pastor, usted tiene que venir obligado. Decía el pastor MacArthur que es uno de los privilegios. Claro que tengo que presentar algo obligatorio por el trabajo, pero hermano, no debe ser el trabajo mi primera motivación, debe ser la motivación que debemos tener todos, como hablamos, el amor a Cristo Jesús. La necesidad de su sabiduría. ¿Ha usted experimentado sabiduría de Dios y la ha aplicado y ha visto que es buena? Amén. ¿Quiénes de ustedes lo han hecho? Amén. Gloria al Señor. Y debemos seguir haciendo esto en este año. Vendrán tentaciones, vienen dificultades, vienen situaciones que no enfrentamos antes. Pero hermano, Dios lo conoce todo. Hay toda sabiduría en el Señor. Todos necesitamos sabiduría para decidir correctamente. ¿Cuántos pensamientos tiene la gente? Mire, yo le digo, si las redes sociales ahora es un instrumento, óigame, como todas las cosas, los instrumentos se utilizan para honra y para deshonra. Para lo bueno y para lo malo. Le recordaba a algunas jóvenes, algunas jovencitas, están en internet. Como pastor yo no le obligo a nadie a hacer nada, pero sí le voy a motivar encarecidamente, tenga cuidado, porque lo que más hay es una biblioteca de maldad, una biblioteca de pecado, y nosotros la tenemos ahora en una mano, allí a un solo clic, como un buen anuncio. Al alcance de un clic, tiene usted tal cosa. Al alcance de un clic se compra también, es increíble. La voy a editar y cuidado con darle un solo botón y ya sale del banco. Y no se preocupe que no creemos que esta es la bestia todavía, Pero todo se está preparando el escenario para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Gloria al Señor. Pero hermano, necesitamos sabiduría. Sabiduría porque ella clama. Si ella viviera, si fuera una persona, está aquí hablando y luego en el 22, no solamente hay una necesidad en versículos 20 y 21, sino ahora hay un grupo en el versículo 22. Y eso sería el segundo punto también. ¿Quiénes rechazan la sabiduría? ¿Quiénes son los que rechazan la sabiduría? Para nosotros también evaluarnos, cuidarnos, jóvenes, cuidarse, padres, estar atentos. Yo recuerdo a mis padres muchas veces diciéndome, cuidado allí, cuidado acá. Dicen, no, que el cristiano, ¿cómo va a ser si Dios es amor? ¿Cómo tú vas a tener miedo de juntarte allí y de ir acá? No es miedo, es cuidado, es advertencia que Dios mismo da en su palabra. ¿Sabes que los proverbios, jóvenes, si tú te los lees, te los meditas, te los crees y le pides gracias al Señor, te van a decir qué hablar, qué no hablar, con quién juntarte, a dónde ir y todas las cosas? Gloria al Señor por su sabiduría. Nos están guiando. Ya la palabra nos había dicho lo que es el bullying sin esa palabra.
Mírelo, aquí usted quiere saber lo que es el bullying. Mírelo allí. Versículo 22. ¿Hasta cuándo simples? Es un grupo. Amaré la simpleza. Miren los bullying y los burladores desearán el burlar, que hasta con esa letra empieza. Y los insensatos aborrecerán la ciencia. Eso no es nuevo. Le ponen otra categoría. Los psicólogos sin la palabra de Dios, como no quieren a Dios, como no quieren coger Proverbio 1 y otros versículos más, porque muchos psicólogos sí, enseñan la sabiduría y son cristianos también, y otros, aunque no sean cristianos, no van en contra. Hay muchas cosas, pero óigame, Dios es el creador y el que conoce al ser humano. Y nos está diciendo ya, yo sé quiénes son ustedes. Y hay muchos que rechazan, que son por simpleza. Yo recuerdo que hemos predicado esos grupos específicamente, en otro momento lo haremos. El simple, en un resumen, es el que parece ingenuo, ¿verdad? Ante los principios del Señor. Porque hay mucha gente que tiene sabiduría e inteligencia en este mundo, ya bien, pero son simples espirituales. ¿Tú sabes? El simple es ignorar a Dios. Es ignorar que hay consecuencias que Dios ha dicho. No es la consecuencia de mi abuelita, ni de mi papá. Claro que la experiencia de Dios le enseña, pero estamos hablando de Dios siendo la fuente de sabiduría. De Él que tiene un mandato y dice cómo las cosas van a funcionar en el matrimonio, van a funcionar en la amistad, van a funcionar en los estudios, van a funcionar en el trabajo, van a funcionar aún en la enfermedad. Gloria a nuestro Dios, porque Él lo sabe todo. Hermano, cuidado con la simpleza. Muchas veces tomamos decisiones ignorando algún principio bíblico. Esto es simpleza. ¿Y qué dice aquí? ¿Cuál es el llamado a los simples? ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Cuando usted y yo vemos que Dios no lo dijo y pasó y caímos en el hoyo. Pero Dios no lo dijo. Pero el consejo fue dado. Pero Dios utilizaba al pastor. O mi hermano me recordó un versículo. O yo leyendo su palabra. Hermano, gloria al Señor, que el Señor quiere hablarnos todos los días. Amén, hermanos. O hablamos la palabra de Dios. Vayamos diciendo, tú tienes que creer que la Biblia es la palabra de Dios. Amén, gloria al Señor. Porque está siendo atacada. Y nos van a pedir a nosotros, ¿verdad? Dice la palabra, nos van a pedir respuesta de nuestra fe para que la defendamos. Y allí nos vamos a dar cuenta cómo están nuestras convicciones. Allí nos vamos a dar cuenta cómo estamos parados, cómo reaccionamos a las pruebas y en los problemas, en los conflictos. No somos perfectos, pero Dios, que tiene toda sabiduría, quiere guiarnos. No vemos el mañana, pero nuestro Dios ve todas las cosas. Y cuando vamos por su palabra, hermano, hay que tener temor, y el temor de Dios es el principio de la sabiduría, dice su palabra allí. Entonces el que teme a Dios tiene sabiduría, porque dice, espérate, yo voy a tomar este paso, pero la palabra me está diciendo que esto no conviene. Voy a tomar este paso yo soltero con esta joven, pero que no ama al Señor, yo me tengo que olvidar de eso. Eso está fuera de la palabra de Dios. Van a estar los negocios allí. Y yo tengo que recordarme siempre, mire, mi hermano trabajando, un principio bueno para nosotros trabajar. Oiga, atienda al negocio de Dios primero, y el Señor le vaya a dar los negocios. Yes. El negocio de Dios, poniendo en comillas, porque no es hablando de lo monetario, sino de atender a la ocupación, al testimonio, al compromiso, a la santidad de nuestro Dios. Primero a eso, que a tu propio trabajo, lo que estás haciendo. Eso nos llevará muchas veces a nosotros poner alguna cosa a un lado. Usted sabe que hay hasta personas incrédulas que tienen una moral allí como Romanos 2, que conocen, que quieren lo bueno, que quieren trabajar honestamente, aunque no tengan al Señor. Y saben que muchos están esperando, puede ser una prueba, para que esa persona, cómo responde con respecto allí a una entidad, cómo responde con respecto a un trabajo difícil. Con ese carácter le pueda dar un mejor trabajo. Fíjate, cristiano, el potencial, la bendición y lo que Dios quiere hacer. Ahora nosotros no vamos a estar haciendo las cosas buenas por el trabajo, vamos a hacer las cosas buenas para algo mejor, para la gloria del Señor. Amén. Pero hermano, aún hay otro versículo, otro tema, de que el que hace las cosas como debe ser en la buena administración, mire, tendrá mejores trabajos, mejores posiciones. Ahora eso no es la realidad siempre, ¿verdad? Y al final el que está buscando la voluntad de Dios no está buscando siempre el éxito humano, sino la gloria del Señor, el éxito en el Señor. Hermanos, necesitamos sabiduría. Cuidado con la simpleza. Joven, en ese tiempo la Biblia llama mucho a los jóvenes, porque hay simpleza muchas veces. Hay cosas en la vida que están aprendiendo en la experiencia. Hay cosas de los cambios
aún físicos, y hay cambios también sociales, hay muchos cambios, y puede haber mucha simpleza allí. Por eso necesitas buscar del Señor y seguir el consejo. Burlador, ahí está, ya lo dije, van a hacer bullying, pero eso viene del pecado de orgullo. Jovial, pero es con burla. Hermano, usted sabe que el ser humano es muy fácil, uno reírse con la burla. Se cae una persona en la esquina y no se ríe primero. Eso es lo natural, no me diga que no, ¿verdad? Si no, hermano, vamos a confesar todo aquí. Pero nosotros tenemos que cambiar eso, saber, y si somos nosotros que estamos allí. Ahí cambió la cosa. Ahí yo no me río. Algunas veces hay personas que hacen chistes, pero cuando le hacen uno, no, hermano, mejor no lo haga. No le haga a una persona, porque si usted da, usted tiene que recibir. Y eso en cuanto a las cosas. No estoy diciendo que hagamos eso en cuanto a burla. Eso, ¿qué está pasando con el corazón del hombre? Eso Dios lo abomina, eso está mal. Es un corazón duro. Y dice la palabra que en los últimos tiempos el amor se enfriará. A la gente no le va a importar tanto lo de la gente. Y no solamente no le va a importar, sino entonces va a ir en contra de estas cosas. Hermano, la sabiduría de Dios nos dice que es lo contrario. Escuchemos la voz de Dios para que seamos sensibles. Amén, mis hermanos. Amén. Hermano, cuando nosotros vemos lo que Cristo ha hecho por nosotros, allí nuestro corazón se humilla, nuestro corazón se sensibiliza aún a la gente. ¿Y qué es el ministerio, hermano? Hemos definido varones hace mucho, ¿verdad? En el libro que estamos viendo de Llamados a ser siervos, que el ministerio es con gente, hermano. El Señor nos ha puesto a nosotros, somos una familia de Dios con las personas, estamos unos con otros y vendrán conflictos, y el Señor nos ha dado en su palabra sus pasos para que resolvamos las cosas piadosamente. No, pero pastor, hay problemas, allí hay problemas, la iglesia no es perfecta. Eso es verdad, hermano, más problemas van a venir. Pero más sabiduría de Dios podemos poner allí y solucionarlo para su gloria. Y cuando lo hacemos a la manera de Dios, hermano, allí es que hay solución verdadera. Allí es que realmente se resolvió ese problema. Allí hay un paso más espiritual. Si en la familia también allí hay gozo, porque se hizo a la manera de Dios. En el matrimonio hay también allí reconciliación, porque es Dios que tiene sabiduría para resolver nuestros problemas. Y como he dicho en otros momentos, mire, no solamente Dios resuelve el problema, sino a Dios es que ofendemos con nuestros pecados. Y Él mismo también es el que tiene misericordia y paciencia. Y Él mismo nos enseña y nos da sabiduría. Y Él mismo también, hermano, nos recibe, nos levanta y nos ayuda para que sigamos adelante. Hermano, nuestro Dios es bueno, pero atendamos su sabiduría. Hay un grupo que rechaza la sabiduría de Dios. Es para algo. Y cuánto más nosotros tener un buen grupo de hermanos, un buen grupo de personas para seguir adelante en la vida espiritual. Con la sabiduría de Dios. El burlador le llaman haters también, y todo viene que de odio, es lo mismo. Burladores son lo mismo. Entonces tú gánate a los haters en esta generación joven. Tampoco te burles de ellos, porque entendemos que es lo que está pasando. Hay un grado de maldad o de alguna amargura que le ha hundido y necesita ver el amor de Cristo en su vida. Pero hay insensatos también, dice aquí. Estos odian ser enseñados. Wow. Tienen una raíz de disgusto, dice Matthew Henry, a la atención a Dios. Odian ser enseñados. Hermano, que nosotros no odiemos ser enseñados, como dije esta mañana, en un ejemplo, a ningún niño de nuestros hijos, y a cuando nos corrieron a nosotros, hermano. Hermano, y cuando hablamos de la generación más allá de la mía, hermano, se corría más fuerte, hermano, antes. Pero mira ahora cómo esa generación es diferente. No estamos diciendo que si hubo abuso o algo, eso está bien. Estamos diciendo que los padres aprendían más a sus hijos. Y mire el resultado. Mire ahora lo contrario. Hay insensato, déjelo. ¿Qué déjelo qué? Estamos en un proceso de aprendizaje desde que nacimos. Pero creemos que ahora nosotros ya no estamos en la escuela, en una universidad, y no aprendemos, hermano. Seguimos en el proceso de aprendizaje. Tenemos a nuestro pastor que quiere enseñarnos a nuestro Dios. Amén, mis hermanos. Amén. Y quiere que tengamos sabiduría. Volvamos a la sabiduría de Dios. Mire el 23, dice, volveos a mi reprensión. Veíamos en estos días en Samuel que decía, volveos a Jehová. Miren cuántos regresos estamos viendo aquí. Me gustan los regresos, porque dicen, evalúa mi corazón, que hay algo que tengo que arreglar. Porque me paran allí en el año 2016 a 2017, en una transición, déjame evaluar mi vida espiritual. Porque, como digo, siempre hay una razón para volver al Señor.
Hay una responsabilidad frente a la sabiduría. Volver a la reprensión. Ese sería el tercer punto. Responsabilidad frente a la sabiduría. Volver no se parece a esta palabra bíblica cuando hemos pecado, que se llama arrepentimiento. Entonces siempre tenemos nosotros una invitación de Dios a volver a su reprensión. Pero hermano, mire, esto no es humano. Porque digo, aún hemos aprendido a ser corregidos. No hay nadie que comience a decir, ay sí, dame otra pela, por favor. Ay sí, yo quiero. Dicen de los sádicos, ¿verdad? Y los masoquistas. No estamos hablando de eso. De que usted diga, dime, porque me gusta. Ay sí, ponme castigo. Algún joven que diga, quítame la semana entera, papi, sin salir. Mira, a mí me dolía cuando me decían pate perro, yo salía mucho. Los jóvenes se están beneficiando de eso ahora. Pero me están sacando todo. Me están dejando las canas. Pero está funcionando. Miren, pero cuando nosotros aprendemos del resultado de la corrección, decimos, sí Señor, entonces, corrige mi vida. Amén, mis hermanos. Amén. Corrígeme, Señor. ¿Quién se quiere quedar igual en otro año? Yo les estaba diciendo a los jóvenes y repito siempre, yo no quiero ser el mismo dominicano. Ahora, en los dominicanos no hay mucha esperanza sin Cristo. Pero en Cristo hay esperanza para cambiar a los dominicanos. Gloria al Señor. Y todas las naciones que están representadas aquí y el mundo entero. Está hablando del poder y la sabiduría de Dios en nosotros. Y esta responsabilidad de nosotros es volver a la reprensión. Sí, hermano, tenemos que pedirle al Señor que es con su espíritu. Porque Él tiene una meta grandiosa y sublime en nosotros, su pueblo. ¿Cuál es la meta de Dios en nosotros? Que lleguemos a la estatura de la plenitud del arcángel Gabriel. ¿De la plenitud de quién? De Dios. Gloria al Señor. Es una estatura. Yo creo que el arcángel Gabriel era más fácil de llegar. Pero al Rey de Reyes, al mismo Señor. Hermano, entonces el Señor tiene misericordia de nosotros, porque unos pecadores le está diciendo que quiere reflejarse más en ellos. Usted ve, hermano, que es la gracia del Señor en nosotros. Es por la sabiduría de Dios en nosotros. Pero debemos nosotros tomar decisiones y confiar en la gracia del Señor. Pastor Daniel siempre dice, la Biblia es un libro ofensivo, porque Hebreos 4:12, posiblemente lo conocemos de memoria, que nos dice del poder y de la acción, de la función de la palabra de Dios. Uno de los versículos más contundentes de la Biblia, ¿verdad? De la función de la palabra. Y eso, si ya conocemos el poder de Dios y lo que Él quiere hacer con su sabiduría, hermano, nosotros no podemos huir. Usted sabe que es más fácil huir. Y aún muchos cristianos pueden estar huyendo, jóvenes pueden estar huyendo de algo que el Señor quiere cambiar, o no darle la vuelta, o no trabajar en eso. Si un amigo viene y me dice, mira allí, en esta área, no, porque tú sabes, no hablo más con esta persona. Dios quiere trabajar en nuestras vidas, quiere corregirnos para que seamos mejores hijos. Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, así es, mi hija, y las coyunturas y los tuétanos, y diciendo los pensamientos y las intenciones del corazón. Hermano, entonces sí, el Señor va a hacer eso en nuestras vidas. En cada sermón el Señor está buscando hacer esto. Ay, pero no, es que yo sentí que el mensaje fue para mí. El Señor está obrando y está llegando allí a lo último. El Espíritu Santo glorioso, siendo Dios que vive en nosotros, sabe la necesidad que tenemos. Y hermano, qué glorioso nosotros rendirnos y decir, Señor, sí, yo me vuelvo a tu reprensión. Yo quiero ser transformado. Yo quiero parecerme más a ti. Tú dices que me parezca más a ti. Yo sé que no es posible para mí mismo, pero yo quiero hacer la voluntad de Dios. Debemos volver a la reprensión. Debemos entender la sabiduría por la obra de Dios. Debemos entender la sabiduría por la obra de Dios. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Gloria al Señor, que es Él que nos ayuda, mis hermanos. Nos ha dado su Espíritu Santo, que es el Consolador, que es el que ilumina nuestras vidas. Recordando la oración de Pablo a los Efesios, capítulo 1, versículo 18. Alumbrando los ojos de nuestro entendimiento. Para que sepáis, mi hermano, cuánta riqueza tiene Dios preparada para nosotros en este año. Amén, mis hermanos. Amén. Pero recuerden que no son materiales. Siga diciendo amén. 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 Puede incluir los materiales. Amén. Amén. Pero son más valiosas, hermanos. ¿De qué nos vale que nos den? Yo prefiero que sea como Salomón, ¿verdad? ¿De qué nos vale tener este mundo? Y el Señor lo dice. Y perder su alma si no tienes a Cristo. Y si tienes a Cristo, hermano, aún tenemos nuestra alma segura.
pero cuidado con ser como el necio, ¿verdad? Que fue ahorrando para solamente sus propias metas. Hermanos, vamos a invertir para el Señor. Vamos nosotros a hacer su voluntad. Vamos nosotros a entender su sabiduría. Vamos nosotros a seguir adelante allí viendo el poder de su Espíritu en nosotros. Qué bueno que eso ayuda, mis hermanos. Él quiere hacernos saber sus palabras y nos ha dado ya la herramienta, hermanos. Nosotros tenemos que conocer más de su poder. Volvernos, allí nos habla de arrepentimiento. La presencia de su Espíritu Santo. Me gusta también Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído el Evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Gloria a Dios, hermano. Somos sellados, hermano. Usted le pertenece a Cristo. Gloria al Señor. Hermano, yo no sé dónde está el sello, ¿verdad? No se ve. Está en el corazón, el Espíritu Santo. No vaya a ponerse un sello. Ya usted lo tiene si tiene a Cristo. Pero asegúrese que ha creído en el Evangelio. Esos sellos, ¿verdad? De antes, esos reyes lo ponían y nadie se atrevía a abrir esa carta o a revocar ese mandato. Hermanos, cuánto más la palabra del Rey de Reyes. Es fiel para nosotros. Tenemos su sello de que Él comenzó una obra y la terminará en el día de Jesucristo, hermano. Hermano, tiene paciencia con nosotros. Nosotros nos frustramos más que el mismo Señor. Nosotros nos frustramos más con nosotros mismos. Y Dios debiera frustrarse porque Él es el que nos conoce realmente. Mijo, ahora porque te diste cuenta de eso, pero yo te conocía ya. Pero ven, vamos a trabajar contigo. Vamos a ayudarte allí para que seas un mejor hijo. ¿Y por qué? Decía, ¿verdad? El mismo pastor MacArthur, nos desanimamos tanto. Y hermano, yo digo, yo me quiero desanimar menos. ¿Por qué? Porque es que estamos diciendo, el Señor dice, mira, aquí está mi mano, cógela. Y uno, sí, está bien, pero ayúdenme. Y el Señor está al lado. El Señor siempre está en la barca. Los discípulos creían que se durmió. Señor, nos vimos. Y acabamos de cantar otra vez esa tormenta. ¿Cuántas tormentas muchas veces estamos pidiendo ayuda al Señor y ya el Señor nos ha dado la ayuda? Ya el Señor nos ha dado su palabra. Ya el Señor nos ha dado un versículo. Nos dio un mensaje, un sermón. Nos dio un devocional. Nos habló a través de un hermano. Algo de su palabra. No de nadie, hermano. No de la experiencia humana. No del Facebook ni las redes sociales allí poniendo un mensajito positivo. La palabra y la sabiduría de Dios, hermano. Primero, cuidado, por internet. Hermano, debemos nosotros seguir conociendo la sabiduría de Dios. Vamos a Joel allá atrás, adelante, perdón, de Proverbios. Joel capítulo 2, que ahí está una promesa de esta iluminación por su Espíritu, para que tengamos, hermanos, esperanza de la obra que Dios está haciendo. Joel capítulo 2, versículo 28. Hay muchas posiciones con respecto a esto, pero si le digo una cosa, este es el poder de Dios sobre su pueblo. Joel 2:28, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Oye, pastor, usted ve que ahí los sueños, Dios habla por sueños, ¿no, hermano? Aquí hay cosas que serían otro tema, pero rápidamente podemos decir que hay cosas que el Señor está cumpliendo en el Nuevo Testamento y otras que cumplirá cuando Él venga otra vez en otro tiempo de las profecías bíblicas. Así que, hermano, los sueños fueron para inspirar la palabra y Dios nos ha dado su antorcha, su palabra más segura, hermano, como el apóstol Pedro está diciendo también. Fíjense cómo ellos tenían toda esta escritura. El apóstol Pedro, Pablo y Juan tenían esta escritura. Ellos no están refiriendo a nada de esto. Nos están apuntando a todos a Cristo y a su palabra para que nos vaya bien, para que crezcamos espiritualmente. Así que el énfasis allí para nosotros es el Espíritu sobre toda carne. Esa era, entendemos, la función del Espíritu en el Nuevo Testamento, donde diferente al Antiguo está viviendo los creyentes a tiempo completo, y es Dios, a través de su Espíritu, que nos ilumina, nos ayuda a entender su palabra, para aplicarla a nuestra vida hoy, para ver su poder. Así que, mis hermanos, hay un llamado a la sabiduría del Señor, para nosotros responder a ella, volvernos, entender su obra por su Espíritu en nosotros. Proverbios también nos habla muchas veces de la sabiduría, que son sabios en su propia opinión. Qué peligro, hermano, Proverbios 16, 2. Debemos orar al Señor por eso, que nos evite caer en estas cosas. Yo sé que muchas veces, no va a poner a nadie a levantar la mano, pero si somos sinceros, hemos sido sabios en nuestra propia opinión en algo. No somos perfectos.
Y tomamos una decisión y después, ay, ¿cómo va a ser? No me llevé del consejo. Esto le agradaba más al Señor de esta manera. O esto desagradaba al Señor y lo hice de otra manera. Pero el Señor nos perdona con su sangre preciosa. Pero cuidado con tener la práctica de vivir de esta manera. Y la forma en que vamos a cuidarnos de esto es cuando nosotros vamos a la sabiduría del Señor. No vamos a cuidar, como decimos, a curar en salud. Es decir, ay pastor, por la voluntad de Dios, dígame, vamos a mojar vellón de lana para ver si esto es. Y la que salga con la camisa roja, esa es. Hermano, vamos a vivir hoy en la sabiduría de Dios y mañana vamos a estar en la voluntad de Dios. Estamos en un camino por fe. Tampoco el Señor nos va a revelar todas las cosas porque Él quiere que sigamos creciendo en la fe. Pero lo que no podemos hacer es esto. En Proverbios 16:2, por todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Gloria al Señor. Hay un proceso del carro con las gomas que se llama, hermano Patricia, alineación y balanceo. Y cuando yo aprendí eso, yo, papi, ¿qué era eso? ¿Y para qué le pusieron ese hierrito? Están dañando la goma, le están poniendo una cuestión, ¿y qué es eso? No, y cuando la máquina dice aquí hay un desbalance, le ponen eso allí para que el carro no esté en el camino, ¿verdad? Como los carros públicos brincando. Parece que hay hoyo y la calle está lisa. Y ¿verdad? Porque es difícil. Pero mire, la palabra de Dios es nuestra alineación y balanceo. ¿Gloria a Dios? Fíjense que aprendemos muchas cosas. Lo primero es que todos los caminos del hombre nosotros creemos como que van a ser sabios nosotros mismos. Lo primero que va a salir en nosotros, lo primero que quiere el ser humano es brincar la carne. Es decir, yo tengo la razón. Es decir, yo no busco consejo, es tomar la decisión yo mismo. Es no consultar. Es yo creer que aún estoy haciendo la voluntad de Dios yo mismo. No. Cuidémonos más. ¿Y cómo? Por eso el cristiano no toma decisiones apresuradas. Porque dice que también vamos al pecado de esa manera. Nosotros encomendamos a Jehová nuestras obras. Y gloria a Él, el que ve los espíritus, que los pesa, es decir, lo está evaluando, hermano. Dios está evaluando nuestras vidas, hermanos. Amén. Dios está evaluando nuestras vidas, joven. Dios está mirando nuestras vidas. Él está viendo la sabiduría que nos ha dado, hermano. Yo soy responsable de todos los sermones que he predicado. Y lo tengo guardado todo aquí mismo también. Soy responsable de todo lo que he escuchado. Pero Él con su gracia nos ayuda, hermano, para que podamos practicarlo. Y lo bueno no es que lo miremos como la corrección molesta o incómoda. No, hermano, que veamos la bendición y la victoria y el gozo en Cristo Jesús. Por haber escuchado su voz. Porque Él le dijo, mira, esto me iba mal, pero ya los chelitos me están rindiendo. O mira aquí, porque he tomado en cuenta la sabiduría del Señor en esta área. O he tenido que de raíz extirpar pecado fuerte. Y el Señor afirmó y enderezó mi vida. Gloria al Señor. Pero tenemos que encomendar. Encomendar, este verbo original es galar. Significa enrollar, remover, rodar. Y pienso allí en los planos, ¿verdad?, que tiene un arquitecto. Déjame mostrarte los planos. ¿Y qué hace? Son rollos. Y los tira encima de la mesa y uno ve todo el plano. Oh, déjame ver qué bien. Hermano, joven, eso es lo que tenemos que hacer con nuestra vida. Desenrolla. Pon, encomienda a Jehová todos tus caminos. Él quiere, Él evalúa y Él quiere, hermano, afirmar nuestros caminos. Pero nosotros debemos volver a su sabiduría. La sabiduría clama en las calles y en los parques. Al hombre le parece limpio en su propia opinión. Joven, entonces no te sorprenda de cómo piensan muchos allá afuera. Porque hay una realidad que Dios está diciendo aquí. Sé respetuoso, escucha, pero luego tú presenta la sabiduría de Dios por su palabra, con humildad, con firmeza, para que vean. Eso es lo que dicen del matrimonio. Hermano, quieren hablar de matrimonio, pero yo difiero de esa opinión porque yo soy cristiano. Y la palabra dice que lo que Él unió no lo separe el hombre. Este es el plan de Dios. Varón y hembra lo creó Dios. Gloria al Señor, hermano. Y eso es muy importante en este tiempo. Amén, mis hermanos. Varón y hembra lo creó Dios. Y tenemos que seguir predicando eso. No, pero señores, increíble. Increíble el argumento, los artículos. Yo no soy doctor, pero hay un conocimiento general de la biología y la anatomía que comienzan a explicarlo. Y dicen, ¿me están explicando? Yo digo que al final es como que están diciendo, vamos a darle derecho a un ladrón.
No, eso no lo ven de esa manera, ¿verdad? Porque ya han visto que esa inclinación, ¿de dónde viene esa inclinación? Por favor, si física, emocional y espiritualmente Dios ha creado varón y hembra, y no hay otra cosa. Ahora hay que los niños van a elegir, y no voy a decir más nada porque hay 2 o 3 niños aquí, a elegir ellos. Por eso, hermanos, el Señor también nos dice, portado varonilmente al varón y otras cosas más. Hermano, y todo eso es la sabiduría de Dios. Para que el hombre se conduzca como Dios lo creó y le vaya bien. Así que agarrémonos, hermano, porque si el hombre sigue así, sabemos que más enfermedades y más cosas vienen. Pero, hermano, en Dios hay esperanza, en Dios hay sabiduría. Cuidado con andar en la propia opinión. ¿Sabe que en Proverbios 26:12 dice algo tremendo allí? Mire con qué compara allí Proverbios 26:12 al que es sabio en su propia opinión. Así que, joven, busca más consejos para que no caiga en esa categoría. Hermano, busquemos consejos del Señor, de su pastor, de lo que el Señor ha determinado entre unos con otros, por la palabra de Dios. Si yo puedo buscar 10 consejos, 20 consejos, 50 consejos, ¿cómo voy a buscar yo menos? Para cerciorarme de hacer la voluntad de Dios primero por amor a Él y luego que me vaya bien. Mire con quién compara aquí al simple. Proverbios 26, bueno, al que sigue su propia opinión. ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? Lea conmigo. Más esperanza. ¡Ay del necio! Bueno, hermano, anote ese versículo. ¿Y qué dice el necio? No hay Dios. Porque uno que está dando su propia opinión está dejando a Dios. ¿Qué está diciendo? No, yo me alejo de Dios, yo creo que me va bien a mi manera. Yo digo que esa canción que hicieron, que pasó por tanta historia y es tan bonita en melodía, pero al final eso es lo que está presentando. Mire, no se enorgullezcan mucho de esa canción musicalmente hablando. Espero que como cristiano la esté escuchando todos los días. Ella llegó a la casa y llega el pastor, alabada. Hermano, ojalá que sea siempre, ¿verdad? Nosotros amar al Señor y alabarle a Él, hermano. Que es muy fácil amar al mundo. ¿Y qué es lo que presenta esa canción tan bonita, tan sutil? Se metió, mire, como una inyección sutil, famosa y bonita. Ese tipo de canciones que yo digo, ay, qué pena que perdimos una melodía linda en una letra prácticamente. Un día vamos a evaluar eso. Todo lo hice a mi manera. Todo andé y lo anduve y lo hice como yo quería. No le agrade a otro, a Dios ni a nadie. Bueno, pero nosotros queremos seguir la sabiduría de Dios. Amén. Amén. Aunque una mayoría te dé consejo, sigue a Dios. ¿Cómo empieza el primer capítulo de los Salmos también? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de mal, ni en silla del que no se debe deshacer, sino que la ley de Jehová está a su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Hermanos, si leemos, dele para atrás y para adelante. La palabra de Dios no falta en el día y en la noche. Hermano, vamos al trabajo, vamos al estudio, vamos a la calle, donde falta sabiduría, y allí el Señor nos prepara, el Señor nos da iluminación y discernimiento para hacer su voluntad. Y hermano, entonces vamos a ser gozosos y felices. No vamos a hacer caso y vamos a identificar el consejo malo allá afuera, que te va a destruir, joven, que te va a destruir matrimonio. Te digo, mire, hay personas que tienen, y yo estaba evaluando, cuando tiene problema una gente, ¿sabe dónde es que primero van? Humanamente hablando, es más fácil ir al compañero de trabajo porque mañana lo voy a ver. Y las novelas y las cosas y las películas, así que presentan todo. Tú sabes que mira que en la casa todo esto, y comienzan tres chismosos y 2 simples y 3 insensatos a decirle algo a una persona. Y al final, déjame recoger todo, ponerlo en una sopa, ¡puf! La cocino, ¡buah! Y es el caldo que me voy a beber. Y al final la gente está tomando decisiones. Hermano, nosotros tenemos la sabiduría de Dios. Aquí está su palabra. Para no andar como el mundo y para decirle al mundo, aunque le ofenda, hermano, porque al final lo decimos con respeto, pero si lo ofende y escucha, hermano, va a venir la salvación, va a venir al camino de Dios, le va a ir mejor en el matrimonio, el Señor lo va a sacar de ese pecado, va a ver el gozo y la victoria en Cristo, hermano. Por eso también otro versículo yo lo menciono para terminar, dice Romanos 12:16, unánimes entre vosotros, no altivos sino asociándoos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Hermano, ahí en la iglesia, por lo tanto podemos decir que estar en la iglesia, como estamos juntos hablando, como estamos juntos escuchando la palabra, como estamos juntos buscando la sabiduría y multitud de consejos, como estamos juntos amonestándonos, se supone, hermano,
que hayamos estado aprendiendo unos con otros. Se supone que nuestros dones lo estamos llevando para edificar a mi hermano, no para mí mismo, sino para la gloria de Cristo y su iglesia. Así que, hermano, el Señor va obrando en tu vida con su sabiduría para que otros también sean edificados. El Señor te va dando victoria, me va dando victoria para que podamos enseñar a otros que hay victoria en Cristo Jesús. El Señor, hermano, nos ha salvado y tenemos que salir allá afuera a las calles, las plazas literales donde faltan la sabiduría, no para nosotros ser influenciados con la simpleza, sino para nosotros decirle: esto es lo que Dios dice en su palabra. Joven, esto es lo que Dios dice. ¿Cuántos problemas se están incrementando? Los suicidios están creciendo en los jóvenes. Y yo me pregunto, ¿le estás diciendo tú, joven, a ese joven algo del amor de Cristo y aún de cómo resolver el problema con sus padres, para que el diablo no tome ventaja allí, en una amargura tan grande que luego vienen estas tragedias, estas cosas? Hermanos, cuando escuchamos a las personas hablar, estamos llevando allí, a las plazas, a los lugares, la sabiduría de Dios, para no dejar a la gente andar en sus pecados. A propósito, el Señor dice que Él demandará de nuestras manos. No nos quedemos callados. Hablemos, no hablemos condenando, sino amando, porque Cristo nos amó a nosotros. Y cuando le decimos lo que Dios dice, muchos dirán: wow, pero yo nunca había escuchado eso. ¿No se ha usted topado con una persona que en plena República Dominicana, que ha sido tan bendecida con el Evangelio, todavía hay jóvenes que, pues yo no he visto eso de esa manera? Y Dios te puede usar a ti por la sabiduría de su palabra para que otro pueda seguir a Dios, para que otro salga de un problema, para que otro pueda ser edificado, para que familias sean construidas. Dios te va a usar a ti también. Eso no es el trabajo principal del pastor y de los siervos y líderes, pero hermano, Dios quiere hacer una obra a través de todos nosotros. Somos la luz, debemos ser sal en esta tierra. Hermano, hay una necesidad grande de sabiduría, pero en nuestra propia vida primero, ¿verdad? Debemos pedirle al Señor que busquemos más su palabra. Debemos pedirle al Señor que busquemos más consejo. Debemos pedirle al Señor que nos ayude a ser sensibles y humildes y asociándonos con otros de esta manera, para que la altivez que cada día está bombardeando, está tentando entrar en nuestros corazones, y el diablo sí le gusta eso. Porque el diablo sabe que si hay altivez, que si hay orgullo, ya esa persona no va a ser enseñada. Joven, ¿cómo estás en tu casa? Pueden decir tus padres que aunque tú no eres perfecto y perfecta, si Dios vive en tu corazón, está mostrando humildad para ser enseñado. Una frase de Calvo Arellera, el pastor Nervo, la hermana Aida y otros conocen. Dice Pastor Daniel: tú tienes que tener un corazón enseñable. Pastor Ariel lo repite aquí otra vez. El pastor, ¿por qué es que hay alguna cosa que... déjeme confesar, ¿por qué es que pastor, se toma su tiempo para usar muchas personas? Hermano, que tengamos un corazón enseñable. Porque si hay un corazón enseñable, mire hermano, mejor venga sin saber nada. Vengamos de verdad, vaya un trabajo y no sepa nada. Ahora no sea como el buen dominicano que también dice que lo sabe hacer todo y no sabe hacer nada. Usted es ingeniero sí, yo sé de eso. Y usted sabe hacer suelo, sí, también. Y usted, una lista larguita, no sabe hacer nada. No, eso es mentira. Pero usted sabe que una joven, y termino con ese testimonio, una joven cristiana, fue a un trabajo y ella le dijeron: este es el requisito aquí. Y ella sabía que no tenía ese requisito completo. Y fue totalmente sincera, le dijo: mire, yo me estoy preparando en eso, pero yo estoy totalmente dispuesta a seguir adelante y a ser la persona que usted necesita. Se presentó, dijo la verdad, estuvo dispuesta y al final la capacitaron y Dios le dio el trabajo y Dios le da la bendición. Seamos así con el Señor, seamos así en la iglesia, seamos así, hermanos, enseñables y sensibles, humildes, hermano. ¿Por qué? Porque el Señor nos humilló, porque Él es el primero que nos enseña. Dice: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y dice que hallaréis descanso para nuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Así que, hermano, en la humildad aprendemos. Que podamos nosotros ser humildes para seguir aprendiendo más de su palabra. ¿Cuántos sermones tiene este siervo que presentar? Y tenemos que leer, hermano. Mire, hermano, tenemos la Biblia entera. Por lo menos usted y yo vamos a leer la Biblia. Por lo menos usted va a leer la Biblia a la mitad si está leyendo la Biblia todos los días. Por lo menos la va a leer entera una vez al año. Y Dios va a ir hablando. Si creemos que Dios tiene poder, que esa es su palabra, va a ir hablando en nuestras vidas con su sabiduría. Hagamos caso al Señor, tomemos en serio, memoricemos su palabra, volvamos a su reprensión. Hermano, ¿puede usted
puede usted escribir, puede usted enumerar cosas que el Señor, no es para que usted responda en su corazón. Joven, Dios ha corregido en tu vida en el año 2016. Ahí es que tú ves crecimiento. Ahí es que tú ves que el Espíritu Santo vive en tu vida. Ahí es que realmente tú has reconocido que Dios habla. Cuando tú ves, porque si no te está quedando igual, me estoy quedando igual, y Dios quiere transformarnos. Que podamos enumerar, sí, yo era aquí boca grande, mire, el Señor de respondón me está poniendo más humilde. Yo esto aquí en esta área con la mentira, el Señor me está poniendo en esta área. Yo como esposo, yo como esposa, yo como joven, hacia mis padres, hacia mis hijos, hacia el profesor, hacia las autoridades, en la iglesia y en otro lugar, en todo lugar, los vecinos. ¿Por qué? Porque es Cristo que ha transformado mi vida. No es el escenario donde yo vaya para ponerme una careta, la careta del colegio, la careta de la iglesia y la careta, sino que Cristo me ha transformado. Amén, mi hermano. Que el Señor nos ayude a tener más su sabiduría. Que el Señor nos transforme más y seamos humildes para ser enseñados. Gracias a Dios eterno por tu palabra. Gracias porque eres bueno. Ayúdanos a ser humildes, Señor. A aprender de ti que eres manso y humilde de corazón. Padre, perdona nuestros momentos de altivez, Señor. Nuestro orgullo que está impregnado en la naturaleza humana. Pero, Señor, está impregnado en nuestra naturaleza tu espíritu, si hemos creído, Señor. Más poderoso, el que puede dominar, el único que puede dominar a la carne, es el Espíritu Santo, Señor. Ayúdanos a dominar cada día, a hacer morir lo terrenal, a seguir buscando tu sabiduría, a volvernos a tu reprensión, Señor, y a ver que hay resultado, que hay gozo, que somos bienaventurados, que hay victoria, que el problema se resuelve de raíz. Señor, danos, Señor, realmente una dosis grande de tu humildad. Tú nos mostraste todo, tú fuiste casi despeñado. Y cuando te querían matar a destiempo, Señor, lo evitaste porque tenías un tiempo perfecto. Pero no fulminaste tu creación, sino que esperaste, Señor. Te humillaste, hablaste cuando tenías que hablar, callaste cuando consideraste que no era necesario hablar. Señor, perfecto en tus caminos. Señor, te abofetearon, enmudeciste. Fuiste como oveja al matadero y lo hiciste por nosotros, por nuestros pecados. Ayúdanos, Señor, a nosotros cada día a buscarte más y a salir a la calle, a las plazas, diciendo que hay salvación en Cristo, que hay victoria y sabiduría en ti. Gracias por este día, este primer culto del año, Señor, lo dedicamos a ti para que los demás sermones, además versículos devocionales, tiempo contigo, Señor, tomemos en serio, habla en nuestras vidas, busquemos tu sabiduría, creamos que tú tienes tu mensaje para nuestras vidas y nuestras decisiones en esta fecha actual, Señor. Padre, tu Espíritu puede hacer esto. Es Dios que conoce nuestra necesidad, que conoce nuestros pecados, que conoce, Señor, nuestras fallas, que conoce nuestras virtudes, que quiere transformarnos para que nos parezcamos más a tu Hijo. Haz eso en nosotros. Obra con tu palabra poderosa. Llega, discierne nuestros pensamientos y glorifícate. Y refléjate más en tu pueblo, Señor. Y que los jóvenes tengan más convicciones saliendo ya a las calles, Señor. Y lleven sabiduría donde no la hay, Señor. Llevemos salvación, Señor, donde están burladores, Señor. Y podamos llevar discernimiento de tu palabra donde hay insensatos, Señor. Ayúdanos a tomar decisiones piadosas que te agraden en todo sentido. Hay jóvenes que se enamorarán, Señor, que evaluarán, que puedan hacerlo con discernimiento, mi Dios, viendo que eres tú que les guías los negocios, los matrimonios y todas las cosas. ¿Cuánto necesitamos para la crianza, mi Dios? Ayúdanos a ser padres que busquen tu sabiduría. Bendice tu nombre, glorifícate y exáltate en medio de nosotros, Señor. Te lo pedimos y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos. Estamos despedidos. Esta tarde, culto a las 6, Santa Cena, ordenanza y privilegio en el Señor. Mis hermanos.
social, porque realmente la familia de Dios tiene que estar junta. Amén, mis hermanos. Amén. Eso es lo que manda la palabra de Dios. Así que el cristiano tiene que buscarse más. Y en esa juntilla de nosotros, los amigos cristianos, oye hermano, mire, eso era el lugar más chiquito, era la camita más chiquita, era un hermano lo más duro de los jóvenes, de los que tenían menos, y ese día nos gozamos más. Porque allí estábamos hablando del Señor y nos gozamos con sencillez. Pero una vez, yo me acuerdo que estábamos buscando un lugar y era de noche, las cosas están cambiando, y más cuando vemos la violencia, se ve siempre, pero cosas que ellos sabemos lo que está en la noticia en estos días, de estas bandas especiales y mafiosas, uno se asusta más de estar afuera, pero el ángel de Jehová, hermano, que acampa alrededor y nos detiene. Y en una de estas estábamos frente a, ahora somos jóvenes cristianos, no estamos haciendo nada malo, pero estamos frente a las Fuerzas Armadas, en la bandera allí. ¿Dónde está? Vamos para allá entonces, muchachos, con permiso de los padres, como debe ser, y ahí estábamos sentados. Yo me acuerdo que estábamos riéndonos, y uno se olvidaba el lugar donde estaba, pero claro, todo era con testimonio. Pero cuando era cerca ya de la medianoche, y vemos allá que nos están mirando de lejos, y nos están mirando, ¿y quién es que nos está mirando? Oh, la Fuerza Armada está poniendo sus ojos allá. ¿Y qué es lo que está pasando? Y un guardia viene caminando. Usted sabe que eso es lejísimo, larguísimo. Y ya nosotros como jóvenes, ¿y qué fue? Y mira lo que está pasando aquí. Ahora, como jóvenes cristianos, nos salimos huyendo. Nosotros estábamos claros lo que estaba pasando y íbamos a responder. Y cuando llegó el militar, saludos, ¿cómo están, jóvenes? Bien, oficial. ¿Todo bien? Sí, todo bien, aquí estamos. Yo conozco al Señor, se acabó allí, hermano. El Señor no ha mandado a nadie para su casa. Él está diciendo que su iglesia debe seguir congregándose aún más cuando Él viene, hermano. Y aparte de lo que hacemos en la iglesia, en nosotros, escuchar la palabra de Dios. Hermano, a mí me emociona saber que yo vengo a la iglesia y voy a escuchar del Señor, porque yo necesito sabiduría de Dios. Usted es el pastor, usted tiene que venir obligado. Decía el pastor MacArthur que es uno de los privilegios. Claro que tengo que presentar algo obligatorio por el trabajo, pero hermano, no debe ser el trabajo mi primera motivación, debe ser la motivación que debemos tener todos, como hablamos, el amor a Cristo Jesús. La necesidad de su sabiduría. ¿Ha usted experimentado sabiduría de Dios y la ha aplicado y ha visto que es buena? Amén. ¿Quiénes de ustedes lo han hecho? Amén. Gloria al Señor. Y debemos seguir haciendo esto en este año. Vendrán tentaciones, vienen dificultades, vienen situaciones que no enfrentamos antes. Pero hermano, Dios lo conoce todo. Hay toda sabiduría en el Señor. Todos necesitamos sabiduría para decidir correctamente. ¿Cuántos pensamientos tiene la gente? Mire, yo le digo, si las redes sociales ahora es un instrumento, óigame, como todas las cosas, los instrumentos se utilizan para honra y para deshonra, para lo bueno y para lo malo. Le recordaba a algunas jovencitas, están ahí en internet. Como pastor yo no le obligo a nadie a hacer nada, pero sí le voy a motivar encarecidamente, tenga cuidado, porque lo que más hay es una biblioteca de maldad. Una biblioteca de pecado. Y nosotros la tenemos ahora en una mano, allí, a un solo clic. Hoy los niños recibieron regalos, y eso es muy bueno. Todo el mundo quiere un regalo. Cuando uno tiene un regalo se alegra. Pero cuidado, ¿verdad? No pensemos que cuando recibimos un regalo es la única forma de tener alegría. El que tiene gozo de Cristo, el que tiene gozo, no necesita recibir. Claro que cuando usted recibe va a tener más alegría. Pero yo he aprendido que aún en los grupos de jóvenes y en el tiempo, que el gozo lo da realmente cómo está nuestro corazón frente a las cosas. Pero por encima de todos tenemos que aprender a disfrutar todo. Eso nos lleva, y aún conociendo a Dios el Creador, a disfrutar todas las cosas. ¿Quiénes aquí les gusta ir a los parques? A los parques. A algunos puede ser que no les guste, está bien, eso no es para que sea al 100%. Dicen que para el gusto, para los colores. Pero yo le motivo, porque David era uno que miraba todo y le daba gloria al Señor. Y aquí está hablando de parques, aquí está hablando de lugares. Pero no está hablando de disfrutar en los lugares necesariamente, sino algo que falta en los lugares. Y que todos debemos buscar. Y es la sabiduría de Dios. Dice aquí el 20, la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. Yo recuerdo una vez cuando estaba con mis amigos, en ese momento nos juntábamos mucho. Yo sé que los jóvenes están aprendiendo eso y esa es la clave. Cerca del Señor y cerca unos con otros, cerca como iglesia, y eso es una fórmula bien poderosa
para seguir adelante. Y aún para ver la amistad real, la amistad y tener una bendición social. Somos jóvenes cristianos, estamos compartiendo. Ok, muy bien. Sigan adelante, no hay problema. Estaba el guardia allí. Estaba revisando los bolsillos una vez. Hermano, no teníamos que temer, porque ahí estábamos nosotros con el temor del Señor. Y dice aquí, claro que jóvenes se atiendan, pero todos nosotros estamos en una realidad de ver al mundo. Mira, juntarse, yo me pregunto con esta realidad es una personificación de la sabiduría, así como si la sabiduría hablara en primera persona, la sabiduría del Señor, y si hablara, está diciendo la realidad primero de que clama en las calles y hace su voz en las plazas. Es decir, la mayoría de las reuniones, en las plazas, en los lugares, jóvenes, mis hermanos en los trabajos, ellos sabemos que lo que se habla ahí, oye, la mayoría de las cosas son pecados. La mayoría de las cosas no te edifican, sino te están destruyendo. O te pueden guiar a hacer algo, a tomar una decisión que Dios no aprueba. Por lo tanto, el Señor nos manda, y ese mensaje, que nosotros volvamos a la sabiduría de Dios. La sabiduría clama en las calles, hermanos, veamos la realidad, jóvenes, que hay en el tiempo de hoy, más que el año pasado, de que se necesita sabiduría de Dios en este tiempo. Se necesita sabiduría de Dios en los jóvenes, para tomar decisiones, para convicciones, en los niños. Hermanos, yo tengo una carga por los niños. Oren, hermanos, por esto de colegio. Hemos tenido reuniones en estos días, en la asamblea que viene vamos a hablar sobre estas cosas. Pero hermano, usted sabe que una carga de la educación de saber, hermano, que no podemos perder el tiempo con los niños y con todo, porque Dios es el maestro, Cristo es el maestro. No cantamos maestros en crepan las aguas, con mayúsculas, es el maestro de maestros. Por lo tanto, sus discípulos tienen que estar como alumnos escuchando su voz. Y hermano, tenemos que escuchar la voz del Señor y su sabiduría. Clama, dice el 21, en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. A mí me alegra, hermano, que esto no es política, esto es una iglesia que busca al Señor y busca su palabra. Porque cuando uno ve lugares de reuniones que son legítimos, que deben ser para el funcionamiento de la nación, pero óigame bien, la mayoría de los líderes no tienen, muchos líderes no tienen al Señor. Y es muy peligroso, porque en manos de qué está nuestra sociedad, nuestras vidas. Es de personas que muchas veces se inclinan a cualquier pensamiento y no filtran si va a agradar o desagradar a Dios. Pero hermano, aquí tenemos la palabra de Dios hoy que nos está diciendo que debemos tener su sabiduría. Que volvamos a la sabiduría de Dios. Por eso, hermano, primero, veamos esa necesidad. La necesidad de sabiduría. Ya comentamos de los lugares, pero no nos restringamos a los lugares y las áreas de nuestras vidas. Pensemos cuántas cosas hemos decidido en este año pasado. Y inmediatamente ahora, usted sabe que ya en segundo estamos tomando decisiones. Y ojalá que sean decisiones para escuchar la palabra de Dios aquí predicada. No una decisión para dormirnos, o una decisión para pensar en el juego de pelota, o una decisión para pensar en las habichuelas que espero que no haya dejado. Hermano, la necesidad de sabiduría que hay. Debemos nosotros ser pobres en espíritu. Aún haya yo